Hay ciertas reglas en el mundo que parecen tener letra pequeña, ¿no? Un asterisco que dice no aplica en caso de emergencia. Pero hoy vamos a examinar una que no lo tiene. Una línea roja absoluta. La prohibición de la tortura. Una prohibición que es mucho más que una simple ley. Exacto. Tenemos delante un análisis jurídico muy denso sobre el tema. Y nuestra misión hoy es entender por qué esta norma es tan inflexible. No se trata solo de decir la tortura está mal, sino de desgranar qué obligaciones concretas impone a los estados incluso. Incluso cuando la presión por obtener resultados es máxima. Queremos saber por qué, en el derecho internacional, esto no es una recomendación, sino un pilar que sostiene todo el edificio. Y para empezar a entenderlo, hay que hablar de un concepto que suena muy técnico, pero que es, en fin, revolucionario. Ius cogens. Normalmente un país solo está obligado por los tratados que firma y ratifica. Pero las normas de ius cogens son como la ley de la gravedad del derecho internacional. Te afectan, estés de acuerdo o no. Ningún Estado puede, digamos, darse de baja de la prohibición de la tortura. Es literalmente parte del ADN del orden jurídico global. De acuerdo. Vamos a desgranar esto del jus cogens. Porque si es como la ley de la gravedad, significa que no hay escapatoria. El documento es muy claro al respecto. Esta norma está por encima de cualquier ley nacional y no se puede suspender. Jamás. Ni en guerra, ni ante una amenaza terrorista, ni por una catástrofe nacional. Nada. Cero excepciones. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. El texto subraya que ni los estados de excepción ni la seguridad nacional sirven como excusa. Y lanza una frase que es una bomba. Cuando el Estado cruza este umbral, pierde legitimidad jurídica. No dice que se excede, dice que pierde su legitimidad. Es una afirmación potentísima. Lo es, porque esta prohibición define el límite del poder legítimo del Estado. Piénsalo así. Muchos otros derechos fundamentales se pueden limitar. La libertad de expresión, por ejemplo, tiene límites para no incitar al odio. El derecho de reunión se puede restringir por razones de orden público. Son derechos que se ponderan, se ponen en una balanza frente a otros. Claro, se busca un equilibrio razonable. Exacto. Pero con la tortura no hay balanza que valga. No hay nada que se pueda poner en el otro plato que justifique infligir ese nivel de sufrimiento. El derecho internacional traza aquí una línea de cemento armado. Un Estado que tortura no está cometiendo un exceso o un abuso. Según este análisis, está en el fondo rompiendo las reglas de su propio juego. Es como si el árbitro de un partido se pusiera a dar puñetazos. En ese momento ya no es un árbitro, ha perdido toda su autoridad. Entendido. Es una ruptura total del contrato social. Ahora bien, el documento entra en un detalle importante. Distingue entre tortura y otra categoría llamada tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se suele abreviar como TCID. A primera vista suenan parecido, pero jurídicamente no son lo mismo. No todo maltrato es tortura, ¿cierto? Cierto, y la distinción es étnicamente clave, aunque el resultado práctico sea el mismo. Ambas conductas están absolutamente prohibidas. La diferencia está en el nivel de detalle, en los ingredientes del acto. Vale, vamos con la receta de la tortura según el texto. El primer ingrediente es infligir dolor o sufrimiento grave, y subraya la palabra grave, tanto física como mentalmente. ¿No hablamos de una simple incomodidad? No, para nada. El umbral de severidad es muy alto. Estamos hablando de un dolor que quiebra a la persona. El segundo ingrediente es la intención. Se tiene que hacer con un propósito muy concreto, y el análisis enumera varios: obtener una confesión, castigar, intimidar, o por motivos de discriminación. O sea, no es un sufrimiento accidental, es una herramienta. Cido, pero la intención lo cambia todo y lo convierte en tortura. Y el tercer y último ingrediente, que lo cometa un agente del Estado, o al menos con su visto bueno. Esto lo diferencia del acto de un criminal particular. Así que, para que sea tortura, necesitamos esos tres elementos: sufrimiento grave, una finalidad específica y la participación del Estado. Correcto. Y ahí es donde entran los TSIDE. Son una categoría más amplia que sirve de red de seguridad. Cubre todas aquellas conductas que, sin llegar a tener la gravedad o la intención específica de la tortura, atentan gravemente contra la dignidad humana. Piensa en obligar a un detenido a permanecer desnudo durante días, en someterlo a humillaciones constantes, en simulacros de ejecución. Entiendo. Es una red de seguridad conceptual.
Si la acción de un policía no encaja en la definición técnica y estricta de tortura, no se va de rositas. Precisamente. Aún puede ser un trato cruel, inhumano, degradante, que también está prohibido sin excusas. Ya. Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes del análisis, y cito un poco de memoria porque es clave. El derecho no tolera zonas grises. Todo sufrimiento ilegítimo bajo custodia estatal es jurídicamente relevante. El sistema está diseñado para que no haya escapatoria. Un gobierno no puede defenderse diciendo, bueno, fue un maltrato, pero técnicamente no llegó a ser tortura. La prohibición es total. De acuerdo. El sistema no deja escapatoria. Pero si un Estado tiene prohibido hacer todo esto, ¿qué se le exige hacer activamente? ¿Basta con no torturar y ya está? Ni mucho menos. No hacer nada es, de hecho, incumplir. El análisis lo divide en un paquete de obligaciones ineludibles. La primera, la más básica, es la de respeto. Abstenerse por completo de practicar, ordenar o tolerar la tortura. Y aquí el documento mete el dedo en una llaga muy común, la obediencia debida. Un funcionario no puede defenderse diciendo, yo solo cumplía órdenes. Es que esa es una de las grandes lecciones de los juicios de Nuremberg. La responsabilidad por crímenes de esta magnitud es individual y no se puede transferir hacia arriba en la cadena de mando. La orden de torturar es una orden manifiestamente ilegal y obedecerla te convierte en responsable. Vale, esa es la obligación de no hacer. Pero luego está la obligación de prevención. Y esto suena a que no basta con reaccionar, hay que ser proactivo. Totalmente. El Estado debe construir un sistema que haga la tortura difícil, si no, imposible. Y no son medidas abstractas, el análisis da ejemplos muy concretos. Necesitas leyes penales claras que castiguen la tortura con severidad, necesitas formar una y otra vez a policías, militares y personal de prisiones para que entiendan que esta línea no se cruza nunca. Pero sobre todo necesitas transparencia y control. ¿A qué te refieres con control? ¿Que no sea la propia policía la que se investigue a sí misma? Exactamente. Se necesitan mecanismos de monitoreo externos e independientes. Imagina un grupo de médicos, abogados y defensores de derechos humanos que tienen el poder de aparecer en una comisaría o una prisión militar a las 3 de la mañana, sin avisar, y hablar en privado con cualquier detenido. Vaya. Eso es prevención. Y también lo es llevar registros detallados de cada detención. Quién, cuándo, dónde, en qué estado de salud entró y cómo evoluciona. La opacidad es el mejor amigo de la tortura. La falta de estas medidas ya es en sí misma una violación de las obligaciones del Estado. Es un enfoque muy arquitectónico, de diseñar un sistema a prueba de abusos. Pero, ¿y si a pesar de todo, el sistema falla y ocurre un caso? Ahí, según el texto, entran las obligaciones de investigar, sancionar y reparar. Dice que el deber de investigar es de oficio. ¿Eso qué significa en la práctica? Hay que quedarse de brazos cruzados, esperando a que la víctima, a menudo aterrorizada y traumatizada, ponga una denuncia formal. Si hay un rumor creíble, un informe de prensa o un vídeo en redes sociales, cualquier indicio razonable obliga a la Fiscalía a ponerse en marcha de inmediato. Y el análisis insiste en que esa investigación tiene que ser inmediata, independiente e imparcial. Y añade algo que me parece crucial. Demorar la investigación o simular que se investiga sin llegar a nada es una violación en sí misma. No solo se viola el derecho a no ser torturado, sino también el derecho a que se haga justicia después. Ser penal y proporcional a la atrocidad del crimen. El documento es tajante aquí. Para estos delitos no caben amnistías, indultos ni prescripción. La frase que usa es muy directa. La impunidad perpetúa la violación. Si los torturadores no enfrentan consecuencias severas, el mensaje que se envía al resto del aparato estatal es que la tortura es una herramienta arriesgada, pero a veces tolerable. Y eso es inaceptable. Y por último, la reparación. Solemos pensar en dinero, una indemnización, pero el texto dice que debe ser integral. Así es. Y el dinero es a menudo la parte menos importante. La reparación integral incluye la rehabilitación médica y psicológica, que puede durar toda una vida. Incluye actos de satisfacción, como un reconocimiento público de los hechos y una disculpa oficial del Estado. Y sobre todo, incluye garantías de no repetición, que nos conectan de nuevo con la prevención. Se trata de reconstruir el proyecto de vida de la víctima y restaurar su dignidad, no sal de ponerle un precio a su sufrimiento. El análisis también señala los puntos calientes, los momentos de mayor riesgo. Y no hay sorpresas. Las primeras horas tras una detención policial, la presión preventiva, las cárceles, la custodia militar.
momentos en los que una persona está completamente a merced del Estado. Son espacios de vulnerabilidad máxima, y por eso el derecho internacional aplica lo que el texto llama una responsabilidad estatal reforzada. Un momento, ¿qué significa exactamente responsabilidad reforzada? ¿Me estás diciendo que si alguien aparece con un moratón en una celda, el Estado es culpable hasta que demuestre lo contrario? Eso le da la vuelta por completo a cómo funciona la justicia normalmente. Le da la vuelta por completo y con toda la razón. Normalmente, quien alega un daño debe probarlo. Pero en estos contextos de custodia, donde el Estado tiene el control total y absoluto sobre la persona y no hay testigos, la carga de la prueba se invierte. Si un detenido bajo tu custodia sufre un daño físico o psicológico, se presume que tú, Estado, eres el responsable. Tienes que ser tú quien demuestre, de forma convincente, que la lesión fue autoinfligida o anterior a la detención. Es una presunción lógica en realidad. Totalmente. Tenías el control total, así que tienes la responsabilidad total de explicar qué ha pasado. Esto me lleva a otra consecuencia jurídica que menciona el análisis y que es demoledora. La prohibición total de usar pruebas obtenidas bajo tortura en un juicio. Una regla de exclusión absoluta, sin fisuras. Cualquier prueba, ya sea una confesión de la propia víctima o información sobre otras personas, si se obtiene mediante tortura, es nula. No se puede usar. Pero siempre surge la misma pregunta, el argumento de las películas de acción. ¿Y si esa confesión obtenida a la fuerza revela dónde está la bomba que va a estallar en una hora? Es tajante, y lo es por una razón muy profunda. La prohibición de usar esas pruebas no existe solo para proteger al torturado, sino para proteger la integridad de todo el sistema de justicia. Si un juez dice, sé que esta confesión se consiguió de forma brutal, pero la voy a usar igual porque es útil, en ese preciso instante el tribunal deja de ser un lugar de justicia y se convierte en cómplice del crimen. Se contamina todo el proceso. Todo. La raíz del árbol está envenenada. No puedes validar una confesión obtenida bajo tortura con otras pruebas. Permitir una sola excepción, abrir esa puerta aunque sea una rendija, es invitar a que la tortura se convierta en una técnica de investigación extraoficial. Y eso pudre el sistema desde dentro. La justicia no puede construirse sobre cimientos criminales. Entonces, si intentamos resumir todo lo que hemos visto, ¿cuál es la gran idea? Me quedo con que la prohibición de la tortura no es un ideal bonito ni una aspiración. Es una obligación legal dura y concreta. Un umbral mínimo de civilidad que define dónde acaba el poder legítimo de un Estado. Exacto. Y el análisis lo remata con una conclusión muy potente. Dice que la tortura rara vez es el exceso de un agente aislado y fuera de control. Suele ser el resultado de una decisión institucional o una falla estructural. A menudo, las excusas de eficacia contra el crimen o emergencia nacional esconden una pereza investigadora, una incapacidad para usar métodos legales, o peor aún, una cultura autoritaria que sigue viendo la violencia como una herramienta válida del poder. Y la frase final del documento es para enmarcarla. Cuando el Estado tortura, no solo viola derechos, rompe el contrato jurídico básico con la dignidad humana. Es que esa es la idea final. El Estado existe, en teoría, para proteger a las personas. Cuando usas todo su poder para destruir la dignidad de una persona de una forma tan íntima y brutal, traiciona su propia razón de ser. Deja de ser un protector para convertirse en una fuerza que, como dice el texto, domina ilegítimamente. Es la máxima perversión del poder. Lo que los deja una pregunta final para reflexionar. Si la ley es tan clara, tan absoluta, tan reforzada con todo tipo de obligaciones, ¿qué nos dice sobre las instituciones de un Estado el hecho de que la tortura siga ocurriendo? ¿Es que la ley es insuficiente? O, como sugiere el análisis, lo que realmente falla es la voluntad institucional de aplicarla hasta sus últimas y más incómodas consecuencias.